Está Luis Juez, perdón, Luis Juez, senador nacional. Gracias, Luis, por acompañarnos esta noche. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, Franco, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bueno, ahí con varias historias. Recién estaba Martín Mena, el presidente de la Cámara de Diputados, dando un poco la agenda, ¿no?, de tratamiento de temas en el Congreso de la Nación, en diputados. Reforma laboral, ¿no?, reforma tributaria, presupuesto. Quería pedirle a Flor Barragán si nos muestra un poquito la radiografía del mercado local y después la opinión y la mirada del senador que va a tener que tratar estas leyes allí en el Congreso. Juez, unos datitos de Flor Barragán primero. Flor. Sí, Fran, te traje para que veamos esta radiografía de cómo se conforma hoy el mercado laboral para entender en qué nos estamos basando antes de que se llegue efectivamente a la reforma laboral. Si podemos mostrar en pantalla, mira, hoy el sector privado tiene 6 millones de trabajadores, sector público la mitad, un poco más de la mitad, 3,4 millones. Mirá, los informales son casi la misma cantidad que el sector privado, más de 5 millones de personas. Tenés monotributistas más de 2 millones. De hecho, monotributistas tenés casi 5 millones. Estos son los puros, que no trabajan en relación de dependencia. Estos son monotributistas puros. Autónomos tenés muy pocos, 400.000. Ahora, en la siguiente placa, lo interesante es ver la evolución de esto es a hoy, la foto de hoy del mercado laboral. Pero la evolución la vamos a ver en la siguiente placa, porque lo que se ve es que el sector privado formal, fíjate, en el 2012 el empleo privado creció 2,7%, es decir, prácticamente estancado. El público, 34%, así que tuvo un aumento importante. Y los monotributistas se dispararon, 64%, lo cual el tema del monotributo hace algunos ruidos si uno ve los distintos informes que el gobierno firma con el Fondo Monetario Internacional. El FMI hace un llamado de atención al tema del monotributo porque tiene problemas como este. Se necesitan 19 monotributistas para pagar una jubilación mínima. Impresionante. Es decir, el monotributo vos cuando lo pagas, si sos un monotributista puro, aportás muy poquito y eso genera problemas a nivel de recaudatorios. Senador Luis Juez, lo escuchamos sobre este capítulo. Bueno, ahí tenés una clara definición. Si gran parte del trabajo es informal y el sector monotributista se lleva el 60%, porque la gente, para estar de alguna manera con algún nivel de formalidad, abraza el monotributo, claramente está a grito la Argentina pidiendo una reforma laboral, algo que genere una mayor estabilidad, que sirva para recaudar, pero también que le sirva al particular para tener algunas condiciones laborales que claramente en la Argentina no hay. Franco, con todo respeto, vos no podés seguir teniendo convenios colectivos de la década 40 del siglo pasado. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Me he hartado de repetirlo. En el mundo las legislaciones más modernas son las laborales, ni siquiera las penales, las laborales. Hoy el mercado laboral, desde hace muchísimos años en el mundo, la preocupación es cómo entrar y salir, no cómo quedar cautivo ahí para determinados puntos sindicales. La CGT dice que los convenios... Hay que pensarlo. La CGT dice que los convenios colectivos se actualizan, que no es cierto que son de 1970. Justo me lo decía hoy un dirigente sindical. Dice, no, los convenios colectivos son buenos, se actualizan, se modernizaron. No, eso es cazar en el zoológico. Por supuesto que los sindicalistas te van a decir eso. Hay que tener una mirada en esto, hay que ser criterioso. Vos no le podés exigir lo mismo a un autopartista pyme en Córdoba que a Volkswagen. No son escalas totalmente distintas, entonces no pueden tener el mismo convenio colectivo. O sea, hay que mirar cómo funciona el mundo y animarse a copiar, ¿viste? Por supuesto que va a significar una pérdida de privilegios para algunos sectores que han hecho del tema laboral un coto de casa. Pero así, lamentablemente, vos tenés que pensar en los que no tienen trabajo, o los que tienen un trabajo informal y que de ninguna manera pueden registrarlo. Si necesitas 19 monotributistas para pagar una jubilación mínima, imagínate de qué estamos hablando. Entonces, así no hay Estado que aguanta, así no hay posibilidad. Esta es una discusión que no debería enojar a nadie. La verdad que al contrario, deberíamos estar todos pensando cómo buscamos la mejor legislación, la más moderna, que permita que nadie pierda absolutamente nada, pero que también pueda ganar el particular, pero también el Estado pueda recaudar. Y juez, ¿la reforma laboral es una agenda prioritaria para las provincias o las provincias hoy tienen otras prioridades? No, las provincias están en otra cosa. Yo te hablo de Córdoba. Recién escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados hablar, el gobernador anunció. No, las provincias están en otra cosa. ¿No? Los tipos
están viendo cómo recaudar, cómo sostener sus estructuras políticas elefantiásicas, monstruosas, que les permiten garantizarse su continuidad feudal. Si no, mirá, el 80-90% de las provincias tienen gobernadores que van por cuarto, quinto mandato. Si no son ellos, fueron otros del mismo signo político. No están en ese tema. El tema laboral es un tema que ellos, viste, no, este es un tema nacional, ¿qué querés que hagamos? Y mientras tanto, no tienen capacidad para generar situaciones que oxigenen al sector productivo, ¿no? Lo matan con impuestos. Nosotros tenemos en Córdoba la alícuota más alta de ingresos brutos. La presión tributaria en mi provincia es monstruosa. Y ahora anuncian, ahí lo veía que decían, vieron, el gobernador de Córdoba anuncia, es toda una mentira, una puesta en escena. Son a esos anuncios. El año pasado tuvimos un incremento de inmobiliario urbano y rural de entre el 300 y el 1500%. Pero no me diga, Luis Juez, ahora que no le lo gusta, van a ajustar conforme a la inflación. que no le gusta el buen diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de Córdoba. No, sí, Franco, a mí me gusta el diálogo. Pero el gobernador de Córdoba es... Franco, mírame la cara. El gobernador de Córdoba es más peligroso que trapecista con diarrea. Es peligroso. Así que yo te advierto. Después haz lo que vos quieras, pero yo te advierto cómo es la mano. Claro, no, es tanto que pedíamos el diálogo entre las provincias y nación, Claro. digo. Está ahora, bien, sí, pero tenés que saber con quién está dialogando. Los tipos, obviamente, después del palizón que se comieron, no les queda otra. Hace 20 días atrás te escuchaba ahí preguntar, los tipos tenían otra idea, ¿viste? Decían, no, vamos a hablar después del 10 de diciembre. Ahora se tiran como el Dibu Martín en Palomita para hablar con el gobierno nacional. Claro. Se han comido una cacha. Y acá en Córdoba, imagínate acá en Córdoba, Franco. Negocian acá en desde Córdoba una... que habían inventado el verso ese de Provincias Unidas. Sí. ¿Sabes cómo le fue, no? negocian Entonces, desde una posición de debilidad, entonces, decís. Pero bueno, pero por eso también, y por eso es claro que el gobierno, y yo me parece bien que el ministro lleve adelante una conversación con los gobernadores, me parece excelente que los gobernadores quieran dialogar. Yo te podría, pero como no quiero entrar en un clima beligerante, te podría reproducir las cosas que decían en la campaña electoral del gobierno nacional y las que dicen ahora, después de haber perdido categóricamente. Entonces, digo... El diálogo hay que llevarlo adelante, hay que intentar, pero hay que saber que los gobernadores tienen otra agenda, por lo menos el de mi provincia. Sí. Los tipos no van a achicar el gasto. Franco, Sí. 50.000 millones de pesos en publicidad. Y seguramente se van a enojar ahí algunos, pero digo, es una locura. Una de Marcos Novaro, a ver. ¿Qué tal, Luis Juez? ¿Cómo le va? Yo tal? entiendo, digamos, que usted es opositor al gobernador de Córdoba. Quedó claro que no le gusta el gobernador de Córdoba. No hace falta abundar sobre eso, pero ¿no le parece que a futuro que exista una oposición moderada que quiera colaborar con el gobierno? Está bien, Provincias Unidas tal vez no le fue bien ahora, pero ¿no es mejor que le vaya bien en el futuro a ese tipo de oposición y no al kirchnerismo que quiere que fracase el gobierno? Hay una diferencia importante entre Provincias Unidas y el kirchnerismo. ¿No le parece que es mejor? No hay ninguna. No hay ninguna, Franco. Está todo bien. Marco, no hay ninguna. Pero está todo bien, yo no me voy a venir a poner a discutir con vos. No hay ninguna, al contrario, estos son más cínicos. ¿Cómo que no? El kirchnerismo no sabe dónde está ubicado. Ajá. Vos sabés dónde está ubicado, sabés cómo el tema, sabés cuál es la trinchera. Estos cultivan el doble discurso, la doble vara, se muestran... El sueño de ellos era convertirse en los garantes de la gobernabilidad. Pero yo no me opongo porque vamos a intentar con la alianza con Libertad Avanza tratar de gobernar esta provincia. Así que vamos a intentar meter a Córdoba seguramente en un derrotero. Yo soy un convencido que el presidente va a necesitar 7 o 8 gobernadores que realmente no estén cambiando chinche por bolita para ver cómo acompañan el rumbo. O sea, yo te digo... Estaba hablando con un tipo que conoce esta provincia como la palma de la mano. O sea, fui 3 veces candidato a gobernador, así que la conozco. Sí, te quiero decir que este gobierno no es un gobierno que aliente la austeridad, el manejo discrecional del gasto público, que tenga claro la reducción Luis, del aparato y la presión tributaria. No tiene claro eso. Para ellos es un gobierno cada vez se ha ido pareciendo más a un gobierno formoseño. Ahora digo, y cuando vos lo conoces... Sí. Como tienen un doble discurso y según la oportunidad te dicen una cosa y según de otra te dicen otra, yo digo, bueno, pero ojalá podamos hablar con ellos, podamos discutir el presupuesto, podamos avanzar en la reforma laboral, en la penal, en el tema tributario, seguro. 2 cosas muy rápido. Una, Patricia Bullrich en el Senado, ¿tiene buena relación con Patricia? Es como la dama, ¿no? La dama de hierro. Sí, estuvimos trabajando toda la semana pasada, Franco. Estuvieron trabajando, hay buena relación. Toda la semana pasada, armando una reunión, vamos la semana que viene.
Por supuesto, necesitamos conseguir el número de 37 senadores para que ese Senado funcione, para que ese Senado tenga quórum. Sí, claro que sí, vamos a trabajar inteligentemente. Lo que decía recién, Menem tiene toda la razón del mundo. Hemos venido corriendo los últimos 9 meses, corriendo atrás de la oposición con temas complicados y difíciles. Ojalá podamos conseguir el número que nos permita destrabar el funcionamiento del Senado. Y lo último, ¿te gustó que la justicia avance en la causa Andis, que lo citen a Españolo, finalmente a Diego Españolo, el titular del organismo de discapacidad? Franco, yo soy un tipo que hace 40 años que litigo en el derecho penal en mi provincia. Yo soy de los que creo en la justicia independiente, aun cuando la justicia tiene más cuentas pendientes que la propia política en este país. Yo creo que la justicia tiene que actuar con la libertad absoluta de ir al fondo en todos los temas. Si nosotros no levantamos la vara, y si no, mirá lo que estamos haciendo en el Consejo de la Magistratura, si nosotros no levantamos la vara ahí y no hacemos que la política realmente tenga miedos y reparo a la justicia, va a ser complicado. Así que a mí nunca me va a encontrar a mí tomando actitudes corporativas con respecto al tema. Ojalá la justicia vaya al fondo en todos los temas, con todos los dirigentes, sin importar la ideología o el color político partidario. Gracias, senador nacional Luis Juez. Un Gracias abrazo, por maestro. atendernos. Buena semana para ustedes. En TN de Suerte. Noche. Bueno.